Solo Orochimaru no tenía intención de hundirse tan fácilmente. Su primer intento fue la ya esperada técnica Great Breakthrough, un jutsu de viento que Orochimaru podía y había usado antes para derribar árboles en un cono ancho delante de él, destrozando todo a su paso, con el objetivo de sacar una gran parte de la embestida. Clones para darle espacio para maniobrar. Naruto en realidad contrarrestó eso, desentrañando el jutsu antes de que pudiera formarse. La mayoría de los ninjas no hacían bien o con frecuencia las técnicas de contraataque, ya que requerían un conocimiento previo de qué técnica estaba usando el otro tipo, un conocimiento previo que la mayoría de las veces solo poseen los usuarios de Sharingan o Time Loopers, pero también un dominio completo de esa técnica usted mismo, que era algo que casi ningún usuario de Sharingan podría molestarse en aprender. Todavía fumando por la explosión por la que había pasado, y que los clones de Naruto habían estado a una distancia suficiente para evitar, Orochimaru estaba sin embargo impresionado. Ver un contraataque exitoso a una de tus técnicas fue una de las señales de advertencia de que te enfrentabas a un verdadero profesional. Había varios rangos de ninja por una razón. Los genin no eran demasiado duros. Aún así, tenían algunas ventajas bastante claras sobre un civil ordinario, y aunque no conocían muchas técnicas alimentadas con chakra, el conjunto básico de la academia podría ser devastador si se usaba bien. Aún así, muy pocos genin lucharon precisamente al mismo nivel, del mismo modo que no esperarías entrar a una clase de matemáticas, digamos álgebra, y descubrir que todos los estudiantes tenían las mismas calificaciones, a pesar de estar técnicamente en el mismo nivel en virtud de estar en el mismo rango de matemáticas. Algunos serían mejores, otros peores, y la mayoría encontraría algunas partes más fáciles que otras. Era el camino de la naturaleza humana, el camino de la existencia. Podrías agrupar a las personas como quisieras, pero no podrías obligarlas a ser exactamente iguales, ni siquiera si lo intentaras específicamente. Entonces, hablar de un I-Genin o Low Chunin era una forma perfectamente precisa de describir la situación. Incluso un tipo que suspendía trigonometría sabía más matemáticas que el que obtenía una A en Remedial Arithmetic. Pero el tipo con una A estaba más adelantado que los que obtuvieron CS o DS en la misma clase, al igual que el tipo que reprobó Trig estaba detrás de los que aprobaron su curso. También la gente progresó a través de esos grados. Alguien en su primera semana de geometría no iba a tener los mismos conocimientos que un estudiante que tomaba su última semana de ese mismo curso. Las personas que estaban comenzando no iban a ser tan buenas en lo que estaban haciendo como las personas que lo habían estado haciendo por un tiempo. Si no progresaban, no podía promoverlos a nuevos grados. Tu mejor Chunin es el único lugar para buscar cuando es hora de reclutar nuevos Jounin. Además, había diferentes cosas que medir, y tus calificaciones en matemáticas no necesariamente significaban nada para ti si reprobabas inglés. O puede que estés en la escuela primaria pero tengas una capacidad de lectura de nivel universitario. Sucede. Entonces, tu ninja de nivel Chunin podría tener habilidades de ilusión de nivel de academia, o tu genin podría ser un prodigio en el combate cuerpo a cuerpo que podría igualar o vencer a la mayoría de los Jounin. Sin embargo, tal como cabría esperar que un estudiante de cálculo estuviera más avanzado en matemáticas que los chicos de álgebra, existían ciertas categorías amplias y eran útiles a su manera, y la mayoría de los genin podían golpear a la mayoría de los civiles. Chunin y Jounin eran aún más duros, cada uno de ellos leguas por encima del rango inferior a ellos. Pero ese camino de progresión ya era bastante conocido y descrito, solo más de lo que hacía al genin diferente de un humano común y corriente. Pero los calles y los criminales de clase S tenían algo que los separaba del resto de la población ninja, y no era algo tan simple como un yatsu o un linaje. Los rangos inferiores los tenían en abundancia. No, lo que realmente separaba a un ninja de clase S del resto de la manada eran ciertas habilidades únicas, como contrarrestar otras técnicas, e incluir su habilidad casi universal para realizar múltiples tareas, para hacer más de una cosa al mismo tiempo, ya sea pelear y usar yatsu al mismo tiempo, o mezclar diferentes técnicas elementales, lanzándolas en el mismo momento, siempre había algo especial ahí que las colocaba por encima del resto. Un Jounin como Kakashi o Gai podría derribarte o freírte los huesos con yatsu, pero por lo general tenían una brecha entre hacer cualquiera de las dos cosas, incluso si esa era solo la pausa a la mitad del salto, y solo los mejores podían manejar eso.
Naruto no había olvidado cómo Kakashi luchó contra Zabuza, allí de pie, con los pies en una postura amplia que le permitía concentrar su atención en hacer una larga serie de sellos manuales. Podía pelear o podía usar Yatsu, pero no ambas cosas al mismo tiempo. Incluso tuvo que tomarse un momento para hacer una pausa y potenciar su marca registrada Sausenbergs. Solo entonces, una vez que estuviera activo, podría lanzarse al combate manteniéndolo, y aún así, había exigido un linaje para mantenerlo preciso. Un genin lanza su Yatsu casi de la misma manera. No había una diferencia sustancial entre Kakashi parado allí congelado en una postura haciendo sellos manuales o Shikamaru haciendo lo mismo. Los conceptos básicos eran idénticos. Y aunque se podría argumentar que Kakashi tenía más experiencia, ni siquiera era sustancialmente más rápido que el genin perezoso, cuando dicho genin perezoso realmente eligió realizarlos. Pero vas tras un Kai y es probable que descubras que puede lanzar dos Yatsu al mismo tiempo. No solo uno tras otro hecho rápido, sino invocado en el mismo momento. Como si un hombre que lucha con dos armas pudiera lanzar ataques desde dos direcciones completamente diferentes en el mismo instante. Tsurutobi y Orochimaru como él, podían pararse allí lanzando 4 o 5 Yatsu al mismo tiempo, si se sentían particularmente presionados en el combate. Comía chakra como si no fuera asunto de nadie, por lo que rara vez lo hacían, pero ambos podían hacerlo. Naruto entendió que hacer Tuyatsu sin sellos era un precursor de esa habilidad asombrosa. Y no era algo que un Sharingan pudiera copiar. Si pudiera, todos los Uchiha existentes habrían tenido esa capacidad. Pero era evidente que Kakashi no lo tenía, y si alguien se había hecho un nombre robando técnicas y habilidades, era él. También había estado rodeado de personas que podían hacerlo durante una parte sustancial de su vida, y nunca antes había dejado de robar cualquier cosa que le hubiera gustado. Diablos, el Jounin no tenía vergüenza, incluso robó el estilo de lucha de Lee para enseñárselo a su chupaculos, cuando Lee era un ninja aliado, y sus artes de lucha eran literalmente todo lo que había tenido. Le robas a un aliado y le quitas todo lo que tiene, nadie puede reclamar honor por eso. Era lo más bajo que se podía llegar, y causaba un daño real a los objetivos de vida de la víctima al demostrar que el trabajo duro importaba, burlándose de él en la cara mientras demostrabas que no era así, que el trabajo duro solo producía algo que un genio perezoso podía consumir. Eso no fue solo una herida, también fue un insulto. Y no hieras ni insultes a los aliados si alguna vez esperas conservarlos. No, Kakashi estaba seguro de que el trabajador era insignificante y no importaba, y esa actitud había encontrado su pareja perfecta en Sasuke, quien estaba seguro de que nadie más era tan importante como él, y que solo él importaba al final. Tsunade tenía razón. El heredero Uchiha era un peligro absoluto para Konoha, y su orgulloso pero perezoso maestro que lo adoraba solo empeoró las cosas. Sin embargo, en este momento, Naruto tenía una pelea a la que dedicar su atención. La muralla de la tierra de Orochimaru era algo así como un movimiento esperado contra la lluvia literal de Senbonikunai que los clones habían enviado delante de ellos. Que Snake Sanin montara su pared gigante por encima del nivel del suelo real, otorgándole una vista de pájaro del campo también era bastante estándar. Por eso fue una sorpresa tan dulce ver la expresión de su rostro cuando esa enorme defensa se transformó en barro debajo de él, dejando caer al Sanin desde una altura de varios cientos de pies, el barro demasiado pegajoso para adherirse a él mismo cuando se derrumbó y lo derribó. Orochimaru cayó con fuerza porque Flicker no podía salir de allí, ni le ayudó a caminar sobre bloques de barro que se caían solos. Volvió a levantarse a una velocidad récord, pero para entonces el muro de clones que se abalanzaban sobre él lo había alcanzado y de repente todo eran cuchillos, espadas y rápidos golpes de cola por todos lados. La mayoría de los estilos de lucha comienzan con un par de buenas ideas puestas en práctica por alguien que las usó, aprendió a aplicarlas bien, solucionó sus debilidades y luego se las enseñó a otros. Esos estilos crecieron, cambiaron y maduraron a lo largo de generaciones a medida que se agregaron más, se dejaron de usar. Olvidaron piezas más antiguas y se exploraron nuevas piezas. A través de este proceso, algunas artes se debilitaron a medida que disminuyeron las demandas o los maestros se preocuparon más por los movimientos artísticos que por los efectivos, o el desgaste del combate agudizó ese arte al exponerlo a formas mucho más mortíferas. Un arte marcial era una experiencia de combate destilada, refinada y explorada,
y cuanta más experiencia de combate tienes, más mortal podría ser tu arte, y el clan Kitsune había estado en combate hasta el cuello durante tanto tiempo que era un poco difícil recordar qué paz. Era como, cuando no esperabas una invasión en el corto plazo. Y, a diferencia de la mayoría de las artes, los maestros que desarrollan esta podrían corregir el fracaso de maneras inauditas. Se perdió una gran cantidad de aprendizaje de combate potencial debido a las derrotas que te impiden registrar lo que habías aprendido, y los Kitsune no tenían ese problema actualmente. Podrían corregir errores fatales de maneras que nadie más podría soñar y, a través de ese curso, tomar riesgos que nadie más contemplaría, probando experimentos que otros no se atreverían. El arte del clan Kitsune comenzó con algunas ideas geniales, tomó prestadas aún más y luego se perfeccionó en combate contra una amplia variedad de ninjas, incluidos algunos enemigos realmente impresionantes, a medida que Tenten lo refinó hasta que fue realmente aterrador. Pero ella todavía lo veía solo como la mitad de un arte. La otra mitad tendrían que desarrollarse solo después de adquirir cuerpos más fuertes. Lee y Gai ayudaron, pero no tenían el linaje de Kitsune y sus modificaciones en sus cuerpos que el arte estaba diseñado para aprovechar. Entonces, si bien podrían ayudar a proyectar algunos de esos movimientos, planear qué mejoras hacer más adelante y refinar formas más altas de las que Tenten o las chicas podrían practicar actualmente, el arte real en sí mismo no podría desarrollar ninguna habilidad más útil hasta que los miembros del clan tenían cuerpos más fuertes, capaces de aprovechar técnicas de mayor nivel o formas más exigentes. Por supuesto, el estilo Kitsune ya era un arte amplio y complejo. La mayoría de los estilos estaban limitados a unas pocas habilidades básicas que podían permitirse enseñar a todos los miembros. Pero, dado su ciclo de tiempo, eso no fue un problema para los miembros actuales del clan Kitsune, quienes tenían un tiempo casi infinito para practicar. Y, dadas las ilusiones de entrenamiento de Naruto, tampoco era un problema que esperaran tener para sus hijos. Así que podría darse el lujo de ser un gran arte, con muchos movimientos y opciones. Y, por extraño que parezca, eso lo hizo impredecible, lo que de alguna manera era apropiado para un clan basado en los rasgos de un embaucador. Sin embargo, si ese tramposo era Naruto o el zorro estaba abierto a debate. No, de verdad, había llegado el momento de graduar su estilo familiar y admitir que ya había surgido como un arte marcial completamente desarrollado. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que enfrentarse a Orochimaru usándolo? Solo, sin herramientas ni apoyo ninja, sin aliados, sin convocatorias y privado de algunas de sus técnicas favoritas, Orochimaru era tan vulnerable como nunca lo sería. Combinados, eso era casi una desventaja para él como lo hubiera sido estar sin un brazo. Un perfecto bautismo de fuego para poner a prueba el nuevo arte del clan Kitsune. Esas desventajas no serían suficientes para transformarlo en una batalla de artes marciales, ya que ninguna pelea ninja seria fue realmente una batalla de artes marciales. Tenían demasiados trucos adicionales. Un lado o el otro siempre se mezclarían en lo que les diera una ventaja. Pero un arte marcial que no podía hacer frente a las técnicas ninja no era adecuado para que lo usaran los ninja. No, el arte marcial ninja perfecto era aquel que podía incorporar perfectamente tantos como fuera posible mientras mantenía su ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, todo lo que Naruto esperaba lograr aquí era cualquier tipo de intercambio de artes marciales. La mayoría de los Sanin simplemente lo harían pedazos con su vasto arsenal de técnicas ninja y elementales. O, si al rubio le estaba yendo muy bien, córtalo con una espada. Pero ser cortado en pedazos por algo que podía destrozar casi cualquier cosa no era una verdadera prueba de habilidad. El estilo de Snake Sanin todas esas veces que Naruto había librado una guerra ninja contra él en ese bosque se había basado tanto en la alta movilidad como en las técnicas de gran destrucción. Entonces, para Orochimaru luchar sin el uso de su espada, los rápidos cambios de ubicación en el campo de batalla, o cualquiera de sus invocaciones, pequeñas o grandes, era una desventaja importante. Sí, él podría adaptarse. Pero no estaría en su mejor momento, ninguno de sus habituales trucos sorpresa sorprendió en lo más mínimo al niño cuyos miles de clones descendieron sobre él en una gigantesca marea naranja. Y, para colmo de males además de las heridas que ya había sufrido, Orochimaru encontró que su pelea estaba acompañada por la obertura de William Tell.
El Sannin golpeó a la velocidad del rayo, mucho más rápido de lo que Naruto podría esperar durante estos bucles, y metió su mano en la cabeza de un clon solo para descubrir que ese clon en particular era una ilusión, justo cuando otros dos apuñalaban su espalda desprotegida y flancos. Orochimaru les cortó la cabeza con la lengua, luego se quedó visco cuando el Yatsu de rayos contenido en su carne aterrizó a través de su lengua en el cerebro del Sannin. La armadura de aura eléctrica era obvia, y se evitaría una defensa obvia. Pero Naruto había aprendido la técnica Thunder Punch para cargar los puños o las armas con una carga eléctrica hace mucho tiempo, y no fue mucha modificación cargar su cuello, y ese era uno de los objetivos favoritos de Sannin. Por supuesto, eso no hizo mucho más que acortar su cerebro el tiempo suficiente para que cayera una lluvia de kunai, todos arrastrando cables ninja y etiquetas explosivas. La explosión fue una bola de fuego verdaderamente fulminante que iluminó el bosque a su alrededor, y la iluminación que recorrió esos cables mientras se disparaba la hizo doblemente entretenida, ya que los ataques eléctricos alcanzaron al Sannin antes de quemarse. Este fue un asalto de muchos niveles, con las primeras filas de clones de Naruto entrando y saliendo para participar en el combate, retroceder o reforzarse según sea necesario, luego otros detrás de ellos para lanzar ataques a distancia, ya sea con armas arrojadizas masivas a la Tenten o técnicas ninja. Al ver que Ankou era quien le había enseñado a Naruto la importancia de las herramientas ninja, y pensó que probablemente ella habría aprendido algo de eso de su maestro, uno de los muchos Narutos que no lo estaban enfrentando directamente en combate usó su Nakiden técnica pública, versión real, en Orochimaru para desintegrar su ropa, y con ello sus muchos bolsillos secretos, privándolo de herramientas útiles, armas ocultas u otras sorpresas, ya que también arrancó el disfraz de piel mudada. El chico rubio notó que el cuerpo actual del enemigo era femenino, algo de lo que ni siquiera los cuatro del sonido habían sido informados. Interesante. Al observar las peleas de Sarutobi contra él, se había dado cuenta de que la serpiente Sannin estaba saltando poseyendo cuerpos como su forma de inmortalidad, pero de alguna manera se había perdido ese detalle. Tendría que idear una broma para basarla. Más tarde. 3. Notas del autor. Hola a todos. Lo siento por la espera. Alguien a quien debo innumerables favores insistió en que estudiara un sistema de juego que desprecio absolutamente, Shadowrun, cuarta edición, como preparación para ejecutar una campaña del mismo. Sí. De todos modos, mientras estudiaba lealmente eso, el mero hecho de llenarlo me cerró como escritor, apagando mi don. Pero, afortunadamente, el juego propuesto fracasó y no se realizó. Aún así, me ha llevado semanas recuperarme de eso. Esta fue la primera vez en mucho tiempo que me senté a trabajar en esto sin sentirme estrangulado en el intento. Entonces, nadie tiene la culpa, pero estuve fuera por un tiempo. Lo siento. Y cuando estaba en la escuela primaria tenía una habilidad de lectura de nivel universitario. Capítulo 67. El examen de la marmota. Capítulo 67. Por la Lionheart. 3. Orochimaru tenía una clara ventaja sobre cualquier otra persona que luchara contra alguien que usaba el estilo del clan Kitsune. Él mismo había desarrollado para su propio uso las técnicas de estiramiento del cuerpo que hacían que sus golpes de cola fueran tan flexibles y mortales, por lo que eran menos impredecibles para él y más fáciles de evitar. Aún así, el principio fundamental del estilo aún se aplicaba. La mayoría de las personas tenían dos manos, por lo que solo podían usar dos armas a la vez, por lo que su entrenamiento solo se aplicaba a contrarrestar dos. El tercero llegó casi sin oposición. Por otra parte, Orochimaru era uno de los Sannin. Había peleado superado en número contra múltiples oponentes antes. Se esperaba en su rango, y no había mucha diferencia entre esquivar 3 golpes de 3 personas o 3 golpes de un solo enemigo. Por otra parte, 9 golpes simultáneos de 3 personas era mucho pedir, y Snake Sannin seguía teniendo problemas para intentarlo. Hay una cantidad limitada de datos que la mente puede procesar a la vez, y demasiado puede sobrecargarla. Ese es uno de los mejores beneficios del entrenamiento. Cualquier situación familiar requiere muy poco poder de procesamiento mental para afrontarla. Entonces, una persona que ha luchado contra estilos de doble arma o múltiples oponentes en el entrenamiento no iba a congelarse al enfrentarlos en situaciones de la vida real. Puede que no gane, pero tiene una mejor oportunidad. Por otro lado, lidiar con lo extraño o inusual,
lo inesperado o cosas que no habías encontrado antes a menudo te lleva a ¿qué? Momentos que pueden hacer que incluso un ninja veterano muera. La sorpresa era mortal, y no estar preparado para algo era casi una garantía de ser masacrado en los primeros encuentros. Así fue con Orochimaru. Había entrenado con el mejor instructor que la aldea de Konoha había visto jamás. Se había enfrentado, tanto en entrenamiento como en combate, a casi todo lo que los ninjas de las naciones elementales podían arrojarle. Pero no había incluido esto, y eso significó que los primeros golpes se concretaron a pesar de sus impresionantes defensas. Por supuesto, Orochimaru tenía una tolerancia al daño monstruosa, capaz de ponerse de pie y luchar después de al menos 10 minutos de golpes brutales por parte de Tsunade con toda su fuerza. La mayoría de los ninjas se volverían locos después de una experiencia así, diablos, la mayoría desaparecería después del primer golpe. Él simplemente estaba tambaleante después de minutos de que ella lo golpeara en la cara. Tal ninja no caía fácilmente, y tenía la habilidad de reparar todo el daño mudando su piel. Naruto incluso tuvo suerte una o dos veces y le cortó la cabeza a Snake Sanin, solo para que un Orochimaru nuevo impecable saltara de la boca del viejo antes de que el cuerpo decapitado cayera al suelo. Así que no iba a ser detenido por algo tan simple como 1 o 2000 pájaros en la cara, o una esfera en espiral en el estómago, o incluso látigos relámpago cortándole todas las extremidades. Orochimaru solo aguantó esto por un momento antes de que el Sannin sonriera y explotara como una bomba de metralla en millones de pequeños dardos de serpiente, volando en todas direcciones actuando como un billón de Senbon envenenados, cada uno con una pequeña cara de Orochimaru sobre colmillos desnudos y relucientes. Los clones de Naruto más cercanos, alertados por sus bigotes de la explosión inminente, todos volaron en técnicas Heavenly Spin, triturando los dardos de serpiente que venían hacia ellos usando la última defensa de Yuga. Otros, en los siguientes rangos, con un poco más de advertencia, lanzaron ráfagas de fuego, viento y yatsu de relámpagos, quemando a través de innumerables pequeñas serpientes Orochi. Todavía unas pocas docenas o un par de cientos, una fracción insignificante del total de ellos, se liberaron del radio de los contraataques y se alejaron serpenteando a través de la maleza en todas direcciones, algunos saltando en las orejas de los animales del bosque y poseyéndolos, volviéndose hacia atrás. En clones de Orochimaru mitad bestias de tamaño completo que regresaron para combatir a los clones de Naruto que cazaron al resto de ellos. No habíamos visto eso antes, comentó Ino a sus amigos mientras todos los ángeles observaban esta pelea desde una distancia segura. Es casi seguro que es una técnica de desesperación, observó Tsunade. Si sigue el patrón normal para aquellos, probablemente solo pueda hacerlo una vez sin cumplir con algún requisito de recarga significativo. Por lo tanto, no lo sacará a menos que sea en casos como este, cuando su vida está realmente en juego. No podría seguir mudando su piel para siempre. Eso tiene que tomar chakra. ¿Estaba su vida realmente en juego?, cuestionó Tenten. Orochimaru ha vencido a Naruto innumerables veces antes. Lo que quiero saber es de dónde sacó esa técnica, observó Yugao. Probablemente lo inventó él mismo, como uno de sus muchos intentos de inmortalidad, y luego lo mantuvo como una útil técnica de desesperación. Tsunade frunció el ceño, aún observando la pelea a través de sus lentes. Lo que quiero saber es, ¿son reales todos esos millones de él? Si creó esto como una rama de su investigación sobre la inmortalidad, podrían serlo, comentó Anko con tristeza. Él querría copias reales de él para continuar. Pero no estaría feliz de tener que compartir el poder con millones de otros clones idénticos de sí mismo. Así que no lo usaría a la ligera. Algunas personas simplemente no saben cómo compartir el poder, desaprueba Hana. Una vez más el Sannin se escapa, respiró Tayuya con pesar, bajando sus binoculares. No lo tiene claro todavía, gruñó Anko, todavía mirando a través de él. Suyo. ¿Por qué pensarías que Naruto no lo tiene? Hinata se preguntó. Algo que Naruto me enseñó una vez, hace mucho tiempo, respondió Tenten por las otras chicas. Fuerza la concentración. Explicó que mis habilidades con las armas arrojadizas y su creación de clones eran capaces de actuar en concierto para ser mucho más grandes que cualquiera de los dos solos, que solo podía arrojar tantas armas y que él solo podía apretar tantos clones en el puño. Pero que juntos, una multitud de clones arrojando armas, entregaron mucha más fuerza de la que cualquiera de nuestros movimientos característicos podría hacer por separado.
Hace un momento, Naruto estaba concentrando los esfuerzos de combate a corta, media y larga distancia de 4000 clones en un solo objetivo, y Orochimaru se estaba debilitando, siendo golpeado severamente. Pero ahora el Sannin los ha dividido, los obligó a dividir sus esfuerzos. Así que ya no es un trato tan desigual. Gruñó el cuerpo animado de Zabuza. Es la diferencia entre golpear a un enemigo con la parte plana de mi hoja y el filo. Uno lo magullará, el otro lo cortará por la mitad. Es el mismo golpe, pero el filo entrega una fuerza mucho más concentrada. Pero Orochimaru aún no estaba a salvo, ya que había tantos Narutos persiguiéndolo como Orochimarus tratando de escapar. La técnica privó a Naruto de la capacidad de concentrar todo su poder dirigido al Sannin, pero eso no facilitó el escape. Uno de los mini Orochimarus había saltado al cuerpo de un oso, y justo cuando había terminado de reformarse en su propio cuerpo, uno de los clones de Naruto se acercó. Este llevaba una armadura negra de pies a cabeza junto con una capa negra que fluía. Entonces Naruto activó un arma que había hecho todo lo posible para recuperar. Justo cuando la hoja de un rayo se formó sobre la empuñadura, habló profundamente a través de la máscara de aliento incorporada en su visor estilizado: te he estado esperando, Snake Sannin. Nos encontramos de nuevo, por fin. El circuito ahora está completo. Cuando yo te dejé yo era solo el aprendiz, ahora soy el maestro. 3. Las cosas estaban muy activas en la finca Uchiha, ya que con todo el trabajo que se había hecho en el Bosque de la Muerte, construyendo la réplica de Sound Village allí, se habían visto obligados a posponer la transformación de la propiedad en el complejo del clan Kitsune, y estaban ansiosos por ponerse al día con su trabajo. Así que los clones corrían por todas partes en la propiedad, armando cosas, derribando edificios que no querían o que necesitaban ser reformados de una manera más adecuada a su estilo de vida. Los experimentos de invocación de tecnología iban bien. Y, a pesar de que el tiempo era exactamente el mismo para ellos en cada reinicio, Naruto descubrió, para su gran frustración y la de los demás, que incluso en un ciclo perfecto, haciendo las cosas exactamente de la misma manera cada vez, no podía garantizarse que obtendría la misma tecnología cada vez que lo intentaba. Diablos, las personas que no estaban en el reinicio, esos expertos en invocación en la ciudad, no obtenían las mismas cosas en cada reinicio, y no podrían variar sus métodos, porque los bucles de tiempo no se lo permitían. Esto había llevado a especular sobre cuál era el problema, y su mejor conjetura hasta ahora era que este arte, que invocaba tecnología de otros universos, buscaba lugares más allá del alcance de los reinicios, donde el tiempo no estaba congelado. Entonces, cada vez que plantearon el problema, obtuvieron una respuesta diferente. Era como un pescador congelado en el tiempo, repitiendo las mismas acciones cuando llegó al estanque, cebó su anzuelo y echó el anzuelo, pero debido a que los peces en el estanque no estaban congelados en el tiempo, lo que atrapó fue diferente. También resolvió rotundamente varias preguntas de larga data sobre la práctica de la tecnología de invocación y por qué era tan difícil de controlar. Y la respuesta fue que no todas las variables estaban controladas por los sellos que habían estado usando. Parte de ella estaba en el otro extremo. Si colocas a un hombre con los ojos vendados en un barco y le pides que dispare una flecha, incluso si tiene un perfecto control de su postura, la tensión de la cuerda, la liberación y el ángulo de su disparo, su puntería será errónea si él